Bueno, iniciamos grabación. Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de formación en la cual, pues, como ya es costumbre, vamos a tratar dudas, inquietudes, quizás sugerencias y pues ver contenido y revisar la guía de aprendizaje, pues, para desarrollar las evidencias que, según el cronograma, pues vamos avanzando, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, bienvenidos. Sí quisiera primeramente dar el espacio pues de dudas, inquietudes, a que haya lugar. Y si no las hay, entonces pues miramos el contenido de esta noche. Entonces, si alguien va a participar, pues botón de mano levantada y damos la palabra en orden. ¿Listo? ¿Ninguno? Bueno, eso me da a entender de que no hay dudas. Entonces miremos el tema de la noche. Aquí estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman, porfa, cuando vean la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla, listo. Veo manos confirmando que sí. Listo, bueno. Estamos en fase de análisis y vamos a empezar con las actividades según el cronograma, con lo que es la actividad de proyecto 2. ¿Listo? Miremos cronograma, fase 1. Y recuerden que la fase 1 se divide en dos actividades de proyecto. Y la actividad proyecto 2 se denomina especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. ¿Listo? Con esta actividad de proyecto, perdón, vamos hasta finales de febrero del próximo año. ¿Listo? Bueno, de una vez les anticipo que ustedes van a tener acompañamiento del equipo de instructores hasta el viernes 13 de diciembre, para que se vayan preparando. De ahí para allá, hasta finales de enero, deberán seguir ustedes avanzando solitos, ¿vale? En las evidencias, pues, programadas según el cronograma. Pero pues ustedes ya tienen la dinámica, tienen materiales de formación, tienen guía de aprendizaje, ¿sí? Lo que no van a tener durante ese tiempo es acompañamiento del equipo de instructores, ya que pues vamos hasta esas fechas con contrato y por lo general el SENA vuelve a contratar equipo de instructores a finales de enero, ¿vale? Entonces les anticipo eso pues para que no se vayan a desanimar, sino que sigan con este ritmo, con ganas de aprender, tienen todo el contenido, el acceso lo van a tener permanente, de continuo. Entonces pues la idea es que aprovechen ese tiempito y puedan avanzar lo que más puedan. ¿Listo? Hasta ahí es clara la información. Claudia tiene una pregunta, cuéntame. Sí, profesor. Bueno, nosotros seguimos con el proceso. Lo ¿Correcto? seguimos de acuerdo a unas directrices de trabajo que ustedes nos van a dar o simplemente empezamos a seguir como la temática y vemos como la guía de las evidencias y las levantamos o cómo va a ser. Se lo pregunto por Sí, qué. dígame. Porque vemos, por ejemplo, en la primera fase. En la primera fase lo podemos llamar A y B, ¿cierto? Sí, La primera fase A encontrábamos unos temas, pero ustedes se saltaron según la guía, ¿cierto? Ustedes saltaron unas evidencias o unos temas que no vienen como en orden, ¿cierto? Entonces, no sé si, por eso, o sea, quedábamos como
¿Será que lo seguimos? ¿Será que no lo seguimos? O sea, nos queda ahí como un poquito de duda. Ok, miremos el cronograma. Lo que pasa es que cuando dices que se saltan temas, no te entiendo. ¿Cómo así que se saltan temas? Profe, vea, cuando uno viene con la guía de aprendizaje, uno Sí, ve que hay unos temas que se dieron primero, otros temas que se dieron luego. Y si uno mira cuando están las evidencias, cuando ustedes nos califican, hay una sí. cantidad de evidencias ahí que están primero que otras. Por ejemplo, vimos todo lo de inglés y adelante habían otras actividades antes de la de inglés. Bueno, lo que pasa es que, a ver, aquí todos tienen acceso a este cronograma que está publicado, ¿correcto? ¿Cómo se avanza en este proceso formativo acorde a las fechas? Miren, Profe, usted no me uno, puede hacer, nos lo puede abrir dígame, un poquito más grandecito, porque hay unos que estamos trabajando desde el celular y no alcanza. Ah, ya lo veo aquí mejor. Listo, profe. sí, listo. Entonces, cuando vemos este cronograma, a simple vista entendemos de que este es el orden, ¿no? Esta es la primera evidencia, la segunda, la tercera y así sucesivamente, pero no. Resulta y pasa que esto es de acuerdo, perdón, eso es de acuerdo al cronograma, a las fechas. Miren, estas primeras evidencias, si ustedes pueden ver las fechas, sí están en orden secuencial, ¿cierto? Por lo menos estas dos están del 1 al 6 de octubre, esta del 1 al 7, el del 7 al 13, del 7 al 13 de octubre, hasta llegar a noviembre, que es esta de realizar para la determinación de las especificaciones funcionales. Pero acá miren que hay otra evidencia, taller sobre metodologías de desarrollo, que no sigue la continuidad de tiempo, es antes. Entonces, ahí es donde crea un poco de confusión. Es decir, que esta evidencia del taller sobre metodología está programada entre el 7 y 13 de octubre, igual la que le sigue. O sea que estas dos, ¿cierto? Estas dos evidencias se trabajan con esta, a la par con estas, mapa mental, foro temático, porque corresponden a las mismas fechas. Entonces, de pronto ahí es que te confundiste si es que se saltan temas o que no. Por eso les digo, se trabaja acorde al cronograma. ¿Listo? Y acorde a estas fechas de entrega. Lo que pasa es que no tienen un orden secuencial. Por ejemplo, de esta evidencia de aquí, se puede ir a la par con esta acá más abajo. ¿De acuerdo? Esto no lo planificamos nosotros, esto lo planifican desde coordinación y así como nos lo pasan a nosotros, debemos ejecutarlo. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Ahorita que estamos iniciando esta actividad de proyecto 2, hoy iniciamos con estas dos evidencias, que es el foro temático y la elaboración de diagramas. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Revisen las fechas. Miren, esta evidencia, por lo menos esta del foro temático y la elaboración, iniciaron ayer, ¿cierto? Y avanzan luego a noviembre, a diciembre, pero acá se devuelve a noviembre. Miren. Hay otro foro temático que también inicia el 18. Entonces, ¿será que se saltan temas? No, lo que pasa es que se trabaja acorde a esta programación. No sé si ahí les queda más claro, Claudia, o si persiste la inquietud. Profe, pues queda un poquito más claro, pero no deja de ser un poquito confuso. Le digo la Exacto. verdad. Sí, claro, no deja de ser confuso, pero por eso les digo, la invitación es a que ustedes miren las fechas y acorde a las fechas, ustedes organicen el orden de presentación de las evidencias. Entonces, no se va a trabajar así en orden secuencial. Algunas sí están programadas en orden secuencial, pero miren todo el cronograma y acorde a las fechas, ustedes ya miran, ya organizan cómo se deben trabajar las evidencias, en qué orden. Y les va a quedar más claro así. Y se quitan la percepción
de que es que se están saltando temas. No, no es que se estén saltando temas, sino que se trabajan acorde a las fechas programadas. ¿Vale? Profe, ¿Alguna otra cuando pregunta? nosotros entremos, Diga, sí, señor, cuando nosotros dime. entremos, eh, No, ustedes ya después del entraron. 13, no, después del Ustedes ya 13 entraron. de diciembre, después del 13 Sí. de diciembre, que salimos Ustedes 13 de siguen. diciembre, No, ustedes nosotros no salen. seguimos, Ustedes sí, siguen. Los que nosotros salimos somos seguimos. nosotros los instructores. Cuando entremos, entramos a qué fechas del cronograma. Miremos el cronograma. Nosotros entraríamos, o sea, ustedes tendrían que más o menos tener para trabajar en diciembre y enero hasta esta evidencia. Propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. ¿Por qué? De acuerdo a las fechas, miren. Porque es que nosotros, como instructores, o el SENA, contrata a los instructores más o menos en esas fechas, finales de enero o inicios de febrero. Ah, Entonces, y estas evidencias de acá, ustedes deberán trabajar estas de diciembre. Estas son poquitas, tampoco es que sean muchas. Son como las de diciembre. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque yo creo que sí se les alcanzará la sesión en línea donde se explica la evidencia, cómo deben desarrollarla. Y acá, miren que esta evidencia del cuestionario ya arrancaría en febrero. Entonces tampoco es que tengan que trabajar muchas evidencias. Y en lo posible trataremos como equipo de instructores de darles las orientaciones para que ustedes ya en ese periodo puedan desarrollarlas bien. ¿Listo? Sí les queda más claro cómo se va a trabajar. Y esto pues para que se vayan preparando y no les coja pues de sorpresa, sino que pues así ha sido siempre en el SENA, de forma virtual, ¿no? ¿Listo? Vale, ok. Bueno, si no hay más dudas, no veo más manos levantadas, entonces miremos el contenido de esta noche. Entonces, como les dije, pues estamos iniciando la actividad Proyecto 2 y vamos a iniciar con estas dos evidencias: foro temático, lenguaje unificado de modelado y elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Si ustedes vieron el anuncio, yo sé que sí, ahí les compartí material complementario. ¿Sí? Aquí profe, tienen, algunos no nos llegó el anuncio. ¿no les llegó el anuncio al correo? De los que Algunos. están presentes, de los que están presentes, levanten la mano. ¿A quién le llegó al correo el anuncio? ¿A ninguno? A Jason le llegó. A Santiago le llegó el correo. ¿Alguien más? Están llegando pocos. Listo, ya puedes bajar la mano, Jason. A Paula también. Listo. A 3 de 7 participantes. 8 conmigo. No, pues es que ahí lo que hablábamos la otra vez es que eso ya es error de plataforma. Por eso yo la última sesión que tuvimos, yo les recomendé mucho que estuvieran entrando a plataforma, revisando anuncios, porque no, ahí sí es una falla técnica de Sayuna, porque cuando como instructores publicamos un anuncio, él solamente la opción de notificación a sus correos. O sea, no podemos seleccionar a quién sí, a quién no, no. Es una opción a la hora de crear el anuncio que da la plataforma para notificarles a los aprendices. Uno supone que les debe notificar a todos sus correos, ¿no? Ahora no sé si es que de pronto les llegue a su bandeja de spam o correo no deseado y ustedes no lo revisen, pues échense la ojeada por allá a ver si de pronto llegan allá. Dime, Claudia. Profe, pero es que no, es que también en Sayuna.
El anuncio le llegó a algunos y a otros no nos llegó. ¿Cómo así? ¿Tú no puedes ver el anuncio? No, señor, en Sayuna. Y sé que otros compañeros tampoco. Yo creo que muchos tampoco entraron porque no saben que estaba este anuncio. Pero eso es imposible. Todos deben de tener acceso al anuncio. No, mire, profesor, que no. Yo estuve con, es más, yo mandaba las imágenes al grupo. Miren, muchachos, que no me llega. Hubo otros compañeros que decían, a mí tampoco. Ahí en Sayuna. Ya. No, pues eso sí me parece raro. Eso está muy raro y me va a tocar reportarlo. Entonces, envíenme a mi correo esos pantallazos, porfa, para yo poder evidenciar la, la novedad técnica en, con los qué, con la parte de los administradores de Sayuna en Bogotá. Ok, profesor. Es más, yo le escribí a usted esta tarde donde le decía que no, en los anuncios, algunos de nosotros no nos estaba llegando, o sea, no se nos reflejaba el anuncio. No, eso sí me parece súper curioso, que no puedan ver el anuncio. Entonces, porfa, sí, a mi correo me envían los pantallazos, los que les persiste eso, porque sí, no, ahí sí estamos con fallas técnicas en Sayuna y no conviene porque afecta el proceso formativo. Porque pues todos, ya un anuncio ya se supone que todos deben de verlo, ¿no? Entonces, bueno, quedo atento. Les recuerdo mi correo, dfalegría@cena.edu.co. ¿Listo? dfalegría@cena.edu.co. Ese es mi correo. Entonces me envían ahí, porfa, y yo remito el requerimiento a Bogotá y que revisen esa parte porque sí, ya me dejan preocupado. Bueno, entonces, en el anuncio, pero venga, les pregunto, ¿ustedes revisan desde su computador o desde su celular? ¿Cómo están ingresando a Sayuna? Levanten la mano quienes ingresan a Sayuna desde su celular. Ok, dos. Bueno, entonces, Pero es que podemos ingresar desde las dos maneras, profe, no, o sea, cuando estamos de pronto por fuera, no tenemos ahí el computador, pues el celular, sino desde el no, compu. pero el ejercicio que quiero que hagan es, hagan la comparación. Revisen Sayuna desde su computador y desde su celular y si es igual. O sea, el punto de referencia serán los anuncios. ¿Listo? O sea, si usted entra con su usuario desde el computador a Sayuna y sí puede ver el anuncio, pero desde el celular no, entonces la falla es desde la aplicación móvil. Entonces, ahí les dejo de tarea ese ejercicio, ¿vale? Y pues eso también tocará reportarlo a Bogotá, porque ellos allá quizás no actualicen algo y lo que se ve acá en Sayuna, desde el equipo, quizás en la opción de móviles no esté bien configurado. Bueno, no sé, pero revisen porfa ustedes allá. Aunque yo a ustedes les dije del inicio, me acuerdo, en la inducción, yo les hice la sugerencia. En lo posible, eviten entrar a Sayuna desde el celular. Háganlo eh, desde el computador. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Porque con otras fichas antes de ustedes también miramos esa parte que
pero no con anuncios, sino creo que con unos enlaces para envío de evidencias no podían. No les dejaba enviar, o bueno, algo pasaba con... Había una falla técnica con la opción móvil del desayuno. Y cuando lo hacían desde el computador sí funcionaba bien. Entonces me quedé con esa percepción de que como que el modo móvil o la aplicación móvil Desayuna tiene fallas. Pero bueno, ahí les dejo de tarea. Ustedes me dirán vía correo si qué pasa, o me enviarán captura. Mire, profe, esta es mi captura desde el celular y esta es mi captura desde el computador y es exactamente igual. No puedo ver el contenido, no puedo ver anuncios o no puedo ver esto o aquello. ¿Vale? Entonces yo quedo atento a sus correos. Bueno, en el anuncio, entonces, como les dije ahorita, pues vamos a trabajar dos evidencias. Les dejé dos materiales complementarios. Listo. Y vamos a entrar en materia. Vamos a ver la guía. Vamos a ver el material que está disponible en plataforma. El material es diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Y tenemos dos evidencias por presentar. El foro que voy a activarlo de una vez para que ustedes puedan participar, pero quiero es que miremos la guía. ¿Dónde está? Guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje 2. Bueno, ¿me confirman si ahí están viendo la guía en sus pantallas, por favor? Con un like. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces la guía 2 pues pertenece a la actividad de proyecto, especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software, que es la actividad proyecto 2. Aquí ustedes pueden ver las competencias técnicas que vamos a trabajar cuando ustedes estudien el contenido y desarrollen las evidencias y los resultados de aprendizaje a alcanzar o a lograr, o mejor dicho, a aprobar por parte de nosotros como instructores. Bueno, tenemos la actividad aprendizaje 1 que se denomina elaborar diagrama y documentación de casos de uso o historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Esta actividad se centra en el estudio de la elaboración de artefactos o diagramas de casos de uso e historias de usuario acordes con los requerimientos del sistema a implementar. ¿Cuál es el sistema a implementar? Citas ¿Cuál es? médicas. El de citas Correcto. médicas. Ok, un software de gestión de citas. Pueden ser médicas, pueden ser odontológicas, pueden ser veterinarias. ¿Listo? Bueno, cambiará una que otra cosita, pero en sí es para gestionar citas. Bien, muchas gracias. Obviamente con los requisitos que ustedes ya tienen un levantamiento de requisitos, que por cierto, próximamente les voy a calificar su evidencia. No he tenido, realmente estaba apretado de tiempo porque es que estamos trabajando seis instructores para ahorita, tenemos 15 fichas en atención. Entonces imaginarán la mano de trabajo. Entonces sí les pido un poquito de paciencia, que igual las evidencias las vamos a calificar, pero les pido paciencia en que yo los entiendo a ustedes de que ustedes cargan una evidencia y quieren que al otro día ya esté evaluada y calificada. Y pasan los días y no ven la calificación y eso los desmotiva. Entonces no piensen que es que no les queremos calificar. ¿Sí? Más bien ténganos un poquito de considere, porque es que tenemos demasiado trabajo, ¿vale? Entonces, pero sí se va a calificar. Ya estoy liberando atención en otras fichas, entonces ahora sigo con ustedes, les calificaré el tema de los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes me entendieron bien y su evidencia cumple con los criterios mínimos para aprobarla. Yo sé que sí. ¿Listo? Bueno, entonces
miremos, sigamos viendo la guía. Esta actividad está programada pues para que ustedes más o menos en 48 horas puedan hacer las evidencias de esta actividad de aprendizaje. ¿Cuántas evidencias son? El foro temático, la elaboración de diagramas, elaboración de historias de usuario, diagramas y documentación de actividades. Y ya, son 4 evidencias, o sea que dividan 48 entre 4 evidencias, más o menos 12 horitas por cada evidencia, ¿verdad? Para completar esta actividad de aprendizaje. 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, el material de formación es diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Y la primera evidencia, ¿cuál es? El foro temático. ¿Qué es el lenguaje unificado de modelado UML? Antes de mirar qué es el lenguaje, les pregunto, ¿ustedes habían escuchado qué es el UML? ¿Saben qué es? ¿O es primera vez que lo oyen? Cuéntenme un poquito. Ese es el de los casos de uso. Buenas noches, profe. El de los casos de Buenas uso noches, Alexander. para elaborar casos de uso no es. Bueno, sí, dentro del lenguaje unificado de modelado se incluyen los casos de uso, pero no son los únicos diagramas, hay más diagramas. ¿Alguien más? Pero igual estás bien ahí en el comentario. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más conoce o ha escuchado sobre el UML? Pues es un sistema de modelado, digamos, un poco más gráfico para poder, Sí, digamos, identificar el requerimiento antes de ponerse, digamos, al proceso de desarrollo. correcto. Muchos modelados se suelen hacer con, digamos, con personajes dinámicos en donde se les puede mostrar, digamos, cuál va a ser su función. Y en otro caso, simplemente como con cuadritos, enlazando, digamos, cómo va a ser el proceso para llegar, digamos, al requerimiento. Correcto. Bien, por ahí va siendo. O mejor dicho, esa es la filosofía de este lenguaje, ¿sí? Es para modelar o para graficar los requisitos de un sistema, que nos va a ayudar a tener más claro cómo va a ser su diseño, su estructura, hacia dónde vamos, antes de empezar a programar. ¿De acuerdo? Entonces, así como cuando ustedes van a construir una casa, ustedes no empiezan a echar ladrillo, ¿no? Se necesita unos planos para visualizar mejor cómo va a quedar esa casa. El UML básicamente es eso, son los planos o nos sirve para diseñar los planos de nuestro sistema de información. ¿Listo? Bien, gracias por sus participaciones. Entonces, la evidencia del foro. Bueno, el lenguaje UML es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos de software, por lo tanto, el aprendiz debe promover su punto de vista acerca de la importancia de este lenguaje en el proceso del desarrollo, así como también identificar y describir los tipos de diagramas que existen y el conjunto de símbolos que se usan para definirlos, y debatir con los demás compañeros acerca de sus experiencias con las mejores herramientas de software que permiten de manera ágil construir los diagramas. Ahorita más tarde les indico un software que le va a permitir a usted construir esos diagramas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? En el foro no hay que crear documentos ni nada de eso, simplemente participar en el foro, pero respondiendo estas 3 preguntas. ¿Cuál es la importancia de UML? ¿Cuáles son los diagramas que pueden representar? ¿Y qué herramientas de software existen para hacer diagramas UML? Hay varios. ¿Listo? Entonces, es responder esas 3 preguntas en el foro. Vamos a activar el foro de una vez. En un momento.
hasta el 24. ¿El 24 es qué? Domingo. Ujú. Bueno, hasta ahí es claro qué hay que hacer en el foro, es responder a esas 3 preguntas. Bueno, pero vamos a ver, así a grosso modo, les tengo un videito muy bueno, ya se los proyecto, denme un momento. Quiero que le pongan mucha atención para que ustedes tengan más claro qué es el UML y qué diagramas hay. Ahí ya están viendo la pantalla para ver el video. Sí, señor. ¿Sí? Listo. ¿La escuchan desde sus equipos? Sí, te estaba escuchando. Listo. Vale, entonces ahí los dejo con el video y ya apenas termine me continuamos. El paradigma orientado a objetos está muy ligado a lo que es el diseño y el modelado de las distintas partes que conforman un sistema y sus correspondientes interacciones. Es por ello que necesitamos una manera de poder visualizar esas interacciones y esos modelos de una forma completamente ajena a lo que es un lenguaje de programación o una tecnología en particular. En la década de los 90, un grupo de metodologistas provenientes de diversas empresas de software muy influyentes en esa época se reunieron para intentar alinear criterios y conformar un estándar de lo que hasta ese momento era un modelado de sistemas no regido bajo ningún criterio común. Es allí cuando nace UML, cuyas siglas significan Lenguaje Unificado de Modelado. Actualmente, UML está avalado por el OMG. Las siglas no son lo que estás pensando, sino que corresponden al Object Management Group, que es un consorcio sin fines de lucro conformado por diversas empresas que promueven y desarrollan el uso de estándares de tecnología orientada a objetos. Y hablando de estándar, la última versión que tenemos a disposición de UML, que data de diciembre de 2017, está aquí en la página del consorcio, cuyo link te dejo en la descripción del video, y que tocando aquí en este botón de Specification podemos encontrar la especificación justamente de esta versión de UML con todo el detalle y todo lo que seremos capaces de diagramar en las diferentes variantes que tenemos en este lenguaje. Sin entrar en detalles demasiado específicos, vamos así saber que desde la versión 2.0 de UML existen actualmente 13 tipos de diagramas diferentes, los cuales nos muestran quizá el mismo sistema, pero desde diferentes perspectivas. Es por eso que estos diagramas vamos a dividirlos en categorías. Por una parte, los diagramas de estructura y por otra parte, los diagramas de comportamiento, de los cuales también se desprenden los diagramas de interacción. Vamos a hacer un vistazo muy rapidito de lo que es cada uno de ellos y para qué serviría. Contamos con 6 tipos de diagramas estructurales o de estructura que nos muestran de forma estática, es decir, sin interacciones y sin temporalidad, las diferentes partes que conforman a un sistema. Uno de los diagramas más utilizados es, por supuesto, el diagrama de clases, que nos muestra justamente las clases intervinientes en el sistema y sus respectivas relaciones. Además del diagrama de clases, contamos también, ¿por qué no?, con el diagrama de objetos, que es cuando muchos alumnos a esto lo confunden, pero la realidad es que ya hemos visto la diferencia entre clase y objeto, aquí está la sugerencia para que lo vayas a recordar, y así como podemos ver desde una perspectiva lo que son las clases intervinientes en un sistema, también tenemos, tal vez menos usado, pero existe, lo que es el diagrama de objetos, que este sí realmente muestra los objetos que hay, puede haber muchos del mismo tipo, y cómo se relacionan entre sí. Podemos también subir un poco más lo que es el nivel de abstracción y cuando tenemos muchas clases que ofician y están hechas para cubrir alguna funcionalidad, la podemos agrupar en paquetes y es por eso que también tenemos nuestro diagrama de paquetes que nos muestra las interacciones entre esos distintos paquetes de clases. Si seguimos subiendo el nivel de abstracción, podríamos decir que el conjunto de varios paquetes pueden formar librerías y demás que podemos ver como componentes. Y esos componentes también van a tener interacciones en nuestro sistema que podemos ver gracias a este tipo de diagramas.
Nos quedan dos, que son el diagrama de despliegue, que este ya implica saber cómo va a ser el sistema en producción, implica también hablar de hardware y de cuestiones físicamente hablando más allá del software. Y por último, de estructura compuesta, que nos permite meternos dentro de lo que es una clase y ver cómo está hecha por dentro, su estructura interna y sus respectivas colaboraciones. Los diagramas de comportamiento nos van a permitir observar eso mismo de las diferentes partes del sistema. Tenemos el diagrama de casos de uso, que nos muestra a los diferentes actores y partes del sistema y cómo interviene cada uno de ellos. También tenemos el diagrama de actividades, que no es más que un diagrama de flujo que muestra las diferentes actividades que realiza un sistema. También tenemos el diagrama de máquina de estados, que nos permite ver los diferentes eventos que ocurren sobre un objeto y cómo va haciendo su estado a través de esos eventos. Nos quedan ahí marcados en rojo esa subcategoría que habíamos dicho que son los diagramas de interacción. Para completar los diagramas UML nos quedan estos 4 diagramas de interacción que nos permiten justamente de una forma dinámica observar cómo interactúan los componentes de un sistema. Por eso vemos de entrada ya que los diagramas de secuencia nos permiten ver para un determinado proceso cómo son las interacciones entre los distintos objetos, los mensajes que se envían y demás. El diagrama de comunicación está muy ligado también a lo que es un diagrama de secuencia y también al diagrama de clases porque nos permite observar lo mismo, pero tal vez desde otra perspectiva. También tenemos el diagrama de tiempos, que nos permite ver algo muy parecido a lo que veíamos en el diagrama de máquinas de estado, pero esta vez representando cuáles son los distintos estados a lo largo del ciclo de vida de cada uno de los componentes. Y por último, tenemos el diagrama global de interacciones, que es como una especie de main, si lo llevamos a la programación, porque cuando tenemos programas y sistemas muy, pero muy grandes, tal vez nos cuesta ver todo ese diagrama gigantesco y nos permitiríamos entonces modularizar y tal vez separar en subdiagramas lo que serían distintas partes, distintas interacciones, y con el diagrama global de interacciones podemos ver eso a alto nivel como el primer vistazo a eso y después irnos por cada uno de esos subdiagramas a verlos un poco más en detalle. Hemos terminado de darle un vistazo rápido a los 13 tipos de diagramas actualmente disponibles en el estándar de UML y vamos ya en el próximo video a concentrarnos específicamente en el diagrama de clases que nos va a servir a la hora de complementar los conocimientos que estamos adquiriendo del paradigma orientado a objetos. Por eso es que vamos en el próximo video a aprender lo que es una clase en UML, cómo modelarla, y para eso usaremos una herramienta llamada UMLtino, que es online y gratuita, por lo tanto te espero allí para empezar a modelar tus primeras clases en UML. Como bien sabes, si te gustó este video, entonces dale like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo. ¿Quedó claro el video? Sí, señor. Ok. Bueno, este es el canal del chico del video, pues por si lo quieren seguir y suscribirse y pues mirar el tema de UML. ¿Listo? O repetir el video. Bueno, son 13 diagramas, ¿vale? Pero pues para elaborar los diagramas necesitamos entender qué es cada uno de ellos y ahora sí en qué herramienta los vamos a hacer. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces ustedes se van a descargar esta herramienta, staruml.io, y van a descargar, si tienen Windows o Mac, no sé qué sistema operativo tienen, por lo general pues Windows, y descargan esta versión, esta última versión de staruml.io, es la página /download. Se las voy a dejar acá en el chat para que descarguen e instalen la herramienta.
¿Listo? Bien. Una vez la instalen, pues ustedes van a encontrar acá en el escritorio ¿dónde está? Aquí está la aplicación ya instalada. Y ahora les explico cómo se utiliza, cómo se crean los diagramas. Todavía no empezamos porque necesitamos conceptualizar los diagramas. Según el video, ¿cuántos diagramas son? 13. Ok. Bueno, son 13 diagramas estándar del UML. Pero para estos proyectos pequeños de software, pues no es necesario hacer los 13 diagramas. ¿Listo? Sino que vamos a utilizar acorde a en la medida que vamos avanzando en desarrollo de evidencias, vamos a hacer unos 5 o 6 diagramas nada más. ¿Listo? Los más relevantes, los más importantes, los que nos ayudan a visualizar mejor el sistema de información a desarrollar. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a ver la evidencia 2, que es la elaboración de diagramas. ¿Qué debemos hacer? El foro, pues como vieron ahorita, yo ya lo habilité, ya quedó listo para No se está participar. viendo tu pantalla si algo, profe. ¿No se está viendo mi pantalla? Ah, ok, qué pena, qué pena. Listo, me confirman si ahí ya. Ahora sí. Listo. Entonces, les voy aquí a dar apertura al foro. Profe, ahí en el foro nos puede dejar la dirección de los diagramas. La dirección del software. Sí, señor. Sí, claro que sí. Entonces, voy a colocar aquí link de aplicación para elaborar diagramas. Muchas gracias. Con gusto. Ah, ¿yo qué fue que hice? Espérenme a ver. Ah, no, sí, aquí está. Entonces, ustedes entran aquí, en el debate, y le dan clic en responder para añadir su respuesta, ¿vale? Para hacerlo en un solo debate. Bueno, sigo con la guía. Entonces, para la evidencia 2, que es la elaboración de los diagramas, entonces dice, con base en el estudio de la evidencia sobre el UML se pretende construir los diagramas que aplican a los casos de uso, bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y reconocimiento, que permita llevar el control ordenado de la evidencia, registrar la evolución, responsable, trazabilidad de esos documentos de casos de uso. Elementos a tener en cuenta para esta evidencia 2.
Bueno, ahorita vamos a ver los conceptos. Ya miramos el video sugerido. Revisar cómo se construye el documento de casos de uso. Ahorita les muestro cómo se construye un documento de casos de uso. Una cosa es el documento de casos de uso y otra cosa es el diagrama de casos de uso. Ahorita vamos a ver los dos. Hay que tener presente los requisitos del software, que eso ya ustedes ya tienen un avance, ¿cierto? Indicar los tipos de diagramas que existen para modelar. Esto no. Este puntico no, porque esta es solamente para esta evidencia solamente vamos a elaborar casos de uso. Primer diagrama. Diagramar con UML. ¿Sí? Vamos a hacer el diagrama de casos de uso. Manejar herramientas software, que ya les las dije, que es Star UML. Y elaborar el documento plantilla de casos de uso con base en estándares de documentación. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta evidencia? Esta sí es entregable en formato PDF, es decir, con su portada, su introducción. Bueno. Puede ser grupal esta evidencia o individual, como quieran desarrollarla. Para esta evidencia vamos a acudir al documento complementario que está en el anuncio. Entonces vamos a ir al anuncio. Y vamos a ir a este primero. Introducción al UML. Es un PDF, lo pueden descargar. Es un material SENA, o sea que lo pueden... es de libre distribución, ¿listo? Bueno. Entonces la introducción al UML. Aquí está. UML es un conjunto de herramientas que permite modelar, como se dijo en el video. Analizar y diseñar sistemas orientados a objetos. Asimismo, proporcionan de alguna manera muy particular a los programadores, desarrolladores, analistas y diseñadores las reglas técnicas que permiten representar de forma gráfica el comportamiento y las estructuras que forman parte de un determinado sistema. Es para eso. Sí, es para tener básicamente una mejor visión de cómo va a quedar estructurado nuestro sistema de información. ¿Listo? Bien. Entonces acá también hacen una lista de los principales diagramas, diagrama de clases, diagrama de actividades, diagramas de secuencia. Y vamos a revisar en esta noche el diagrama de casos de uso. ¿Listo? Ya ustedes en casa terminan de leer el documento junto con el material que está en plataforma, que es el de diagramas para la especificación y análisis de requisitos. ¿Listo? Bien. Pero pues para ganar tiempo y no hacer tan larga la sesión, vamos a ir directo al grano. Entonces, vamos a ver qué es un diagrama de casos de uso. Entonces, ¿alguien que me colabore con la lectura, porfa, de este párrafo? Rápidamente. Al momento de ¿Quién dijo yo? desarrollar un proyecto, se debe pensar en cuáles serán las principales funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo y quiénes serán los que podrán ejecutar dichas funcionalidades. La identificación de estos elementos se pueden visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de casos de uso. Estos diagramas, que son elaborados durante las etapas iniciales del proyecto, se convierten en un referente para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto. Ok, muchas gracias. Aquí hay algo importante y es que se debe pensar en qué, en cuáles serán las principales funcionalidades del software. ¿Sí? Y eso lo hablamos para poder hacer el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿correcto?
Entonces, ¿me recuerdan cuáles son las principales funcionalidades del software de gestión de citas? O sea, ¿cuáles son los requisitos funcionales de ese software? La gestión de la cita es uno de ellos. Ajá, muy bien. ¿Qué otro? La recolección de los datos de la historia clínica. Correcto. ¿Qué más? Indicación también. La cantidad de médicos o de veterinarios dentro de la veterinaria que se está trabajando. Correcto. ¿Algo más? Las sedes adjuntas a la toma de muestras o de exámenes de laboratorio para los pacientes. Sí, correcto. ¿Qué más? Y ya la ejecución como tal del proceso de la cita médica. Pero se les olvida algo muy importante. Me hablaron de citas, me hablaron de historia clínica, de las sedes, de los médicos o veterinarios. ¿Y a quién van a atender? Sí, los La creación de pacientes. usuarios. Exacto. La base de datos de los pacientes. Correcto. ¿Sí? Muy bien, pero bien, esa es la idea, eso. Entonces, esas son las principales funcionalidades de este sistema. Por lo tanto, podemos decir que esos son ¿qué? Casos de uso. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los componentes de este diagrama? El sistema como tal, que se representa como un rectángulo, como un cuadrado, ¿sí? Entonces, este sería el sistema de gestión de citas y esta es la representación, un cuadro. Luego viene otro elemento del diagrama que es el actor, ¿sí? También conocido como hombre de palo, y este nos indica quién va a ejecutar dicha función o dicho caso de uso. Es decir, si ustedes me dijeron la gestión de citas es una función del software de gestión de citas, por lógica, obvio que sí. Pero el actor es quién va a ejecutar esa funcionalidad del software. ¿Quién? ¿Quién gestionaría la cita? ¿Cuál sería el actor ahí? ¿Qué se les ocurre a usted? ¿El paciente o el asesor del que va a manejar el software? Ambas opciones son válidas, ¿no? Depende de qué tipo de sistema vamos a desarrollar. Si es un sistema web donde todo el mundo tiene acceso, o si es un sistema cerrado donde solamente los administradores y propietarios del negocio tienen acceso. ¿Sí me hago entender? Sí. Si lo hacemos autogestionable o si lo hacemos para que lo gestione una Exacto, persona. exacto. Y de acuerdo a eso también va el diseño de los diagramas, ¿no? Pero En bueno, este caso que hay usted nos que... mostró del hombre de palo, sería un sistema cerrado para los propietarios de la entidad. No, este actor puede ser como el paciente o también puede ser el recepcionista. O sea, por eso le digo, el objetivo de ustedes como analista es identificar quién va a ejecutar la función. O sea, quién va a ejecutar la función de registrar una cita médica. ¿Y eso de dónde lo levantamos? De los requisitos. ¿Y quién nos dictó ese requisito? Pues allá en la veterinaria o en el consultorio o donde hicimos el levantamiento de requerimientos. ¿De acuerdo? Bien. De ahí del actor viene otro elemento del Perdón, diagrama profe, que es el... ¿Cómo? esto puede ser intercambiable en medio de que va corriendo el proceso. Por ejemplo, se puede iniciar con un proceso cerrado, donde sea la recepcionista, la secretaria, la auxiliar la que haga las citas. Pero Sí. más adelante se puede ver que no, que qué bueno que también sea el paciente o el tutor quien haga la cita. ¿Eso puede ir cambiando o si Sí. elegimos que sea una cosa, tiene que ser esa? No, todo esto es cambiante en el tiempo, es variable, Ok. ¿vale? Sino que, pues la idea es que en el tiempo no cambie tanto, ¿no? Y que no nos deconstruya la idea inicial del software, ¿vale?
Bueno, ¿dónde me quedé? Aquí. De ahí ya viene el caso de uso como tal y se representa como un óvalo. ¿Listo? O sea, cada óvalo va a ser una función de ese sistema. Por ejemplo, administrar datos de los pacientes, administrar datos de tratamientos, gestión de citas, gestión de reportes. Todo esto son funciones de un software y cada uno de estos va a representarse como un óvalo. Y acá tenemos un ejemplo de un diagrama de casos de uso, donde tenemos el sistema como tal, tenemos las funciones o casos de uso y tenemos los actores que van a ejecutar las diferentes funciones. ¿Listo? Bien. Lo que pasa es que hay una subdivisión de los casos de uso y son en los eventos en que se desprenden más subfunciones. Por ejemplo, y hay dos tipos de relación entre casos de uso. Es decir, cuando un caso de uso se deriva de otro. Y aquí hay un ejemplo. Resulta y pasa que el actor empleado es quien, o el recepcionista, o el médico, bueno, o el veterinario, él es el mismo actor quien va a gestionarle la cita a los pacientes. Pero resulta y pasa que el sistema internamente debe incluir una validación de los datos de esos pacientes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo voy a registrar una cita de un paciente que aún no está registrado o que aún no hace parte del sistema? ¿Me deberá dejar registrar esa cita o no? ¿O qué deberá ocurrir en ese suceso? ¿Qué pasa si yo voy a registrar una cita y digito la cédula y esa cédula no aparece? ¿Me debería dejar registrar la cita? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, No. no la debería de registrar porque inicialmente debería ir a ese paso que es registrar paciente o registrar usuario. Exactamente. ¿Y qué pasa si yo estoy registrando o estoy ejecutando la función de registrar paciente y digito la cédula y me dice la cédula ya existe? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de opciones debemos ir pensando así. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? Siempre. Cuando estamos diseñando software, siempre debemos pensar en ambos sentidos, porque es que ustedes van a programar el software y el software no es inteligente. Ustedes son los inteligentes que van a programar ese software para que funcione por el lado A y por el lado B. ¿Qué pasa si existe o qué pasa si no existe? ¿Cuál debe ser el comportamiento? Entonces acá la representación de este caso de uso es que nos dice que para gestionar la cita debe incluir un subproceso. ¿Cuál es? El de validar los datos. Porque si no valida los datos, pues él registra las citas a diestra y siniestra, ¿cierto? Pero sería una información errónea, sería una información inconclusa, sería una información incoherente, bueno, muchas cosas. Entonces, este tipo de relación se denomina include. Cuando un caso de uso se desprende de otro. Es decir, y es de obligatorio cumplimiento. Es decir, cada vez que voy a gestionar una cita, ¿debe validar datos? Claro, siempre. Por eso se incluye. Es un include el tipo de relación. Pero hay otro tipo de relación que se denomina el extend. ¿Qué pasa con el extend? Es un tipo de relación donde los casos o los subcasos de uso se desprenden del caso de uso principal, sí, se desprenden de ahí, pero son opcionales. No son de obligatorio cumplimiento. De ahí su nombre, se extienden. Entonces, ¿qué pasa? Miren este ejemplo. Tenemos el actor, el médico. Entonces, él está gestionando el diagnóstico o está gestionando la historia clínica, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Es opcional que examine al paciente. Es decir, no es obligatorio que lo examine, porque si él ve, pues viene el paciente, ¿cierto? Y por ende también va a ser una opción formular al paciente. O sea, si el paciente solamente acudió
por una consulta o por, bueno, no sé, o algo no tan grave o algo que a simple vista se puede solucionar, pues Un control. exacto, o un control correcto. Entonces, estos casos de uso no hay que hacerlos siempre. Se deberán hacer en algunos casos, sí. Obviamente, si el paciente está mal, muy grave o algo, pues sí hay que hacer un examen, una examinación. Y obviamente formular al paciente, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo los dejo como include? Pues siempre deberá examinar y siempre deberá formular. Sí, me hago entender los dos tipos de relación ahí. Perdón, profe, Entonces, dime. yo pues digamos que leyendo un poco lo que dice y mirándolo, no tendría un poquito como de, digamos, de lógica que el sistema, digamos que los casos de uso son examinar y formular. Y estos a su vez tienen que dar un diagnóstico médico. Es como que él entra, examina, formula y esto se divide a un diagnóstico, ¿no? No porque ahí los estás volviendo obligatorio. O sea, Mm, si el médico se relaciona con examinar, siempre hay que examinar y siempre hay que formular para determinar el diagnóstico. ¿Es correcto? sí, claro, sí, eso es. Es exacto. O sea, es de lo general a lo particular, no al revés, no de lo particular a lo general. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Es decir, que yo puedo tener múltiples, digamos, subcasos que no se van a tocar, pero los dejo ahí, digamos, en caso de que Sí, llegara a no, necesitar. no presentarse esa situación, correcto. Ah, ok, vale. Ujú, correcto. Listo. Profe, porque podría ser, Dígame. profe, porque podría ser, por ejemplo, que el paciente llegue y de inmediato haya como listo la validación de información esencial, pues propia del usuario, y ahí se despliegan otras dos acciones, que sería, o varias, pues ya miraríamos la necesidad, donde se Exacto, diga, exacto. O sea, a eso donde se queremos diga, llegar, que ajá, ustedes lleguen a ese punto de análisis y sean capaces de incluir en el diagrama lo que ustedes consideren derivado de ese análisis. O sea, todos los ajá, diagramas no van a ser iguales, es de acuerdo a su análisis, porque ustedes acá ya son analistas y ustedes ya han hecho un levantamiento de requerimientos previos y no funciona igual la veterinaria A que la veterinaria B. Habrán cositas que varían entre ellas y ese tipo de cositas debemos ver cómo podemos graficarlas a través del UML, a través de casos de uso, para entender mejor hacia dónde quiere ir el software. ¿De acuerdo? Es para eso, precisamente es para eso. Profe, otra pregunta que se me genera, si tenemos subprocesos, ¿esos subprocesos también pueden tener subprocesos? Sí, claro que sí. Ah, ok. O sea, es un árbol Pero, que, exacto, pero que no se nos vuelva tan extenso, porque entonces nos van a quedar diagramas supremamente grandes, entonces no. digamos que es como para tener responsabilidades únicas, entonces dejamos especificaciones únicas. Exacto. O sea, es como para representar qué es lo que yo voy a programar en mi software. O sea, esto es lo que me indica aquí es, bueno, yo debo tener un módulo para gestionar el diagnóstico. Y dentro de ese módulo se debe tener la opción de poder examinar e incluir datos en de este proceso de examinación. Y lo mismo para la hora de formular, qué medicamento. O sea, estas son las funciones, ¿no? Pero pensando en qué va a incluir esto, qué va a incluir esto, qué tiene esto para hacerse. ¿Sí? O sea, aquí vemos un simple óvalo, pero ustedes deben de imaginar es ya a grosso modo, bueno, aquí les digo, aquí les voy a dar para que ustedes me entiendan mejor. Sí, ¿verdad? Ya tengo este caso de uso, ¿cierto? Listo.
¿Cómo lo pienso yo como analista? Entonces yo ya veo un módulo de mi sistema, yo ya veo un módulo donde esto se llama gestión de diagnóstico médico. Y acá tengo unos datos que debo gestionar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si el paciente está malo? ¿Será que debo examinarlo? Entonces, debo examinarlo y debo generar una fórmula. Algo así se me ocurre. Entonces, ¿qué pasa si debo examinarlo? Entonces, me lleva a otro submódulo donde acá hago algo y a la hora de formularlo, entonces acá hago. Entonces, así es como lo debemos pensar. Para que lo tengan en cuenta. Porque ustedes van a hacer es esto. Pero ¿basado en qué? En estos diagramas. Es decir, pasamos del diagrama, que es el modelo, a ya programar esto como tal. ¿Sí? Profe, ¿Sí me pero hago se me entender? genera, sí señor, pero es que se me genera una duda también. Si Diga. nosotros nos vamos a los requisitos funcionales, Sí, nosotros escogimos 5, ¿sí? sí, Que eran como la directriz, 5 funcionales y 3 no funcionales. Si nos correcto. vamos a esos 5 pertenecerían a estos procesos de diagrama. A los generales. Sí, a Lo que los ustedes grandes, deben ¿cierto? es desglosar esos generales. Exacto. ¿Qué pasa? Entonces, en ese, ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Ujú. exacto. En ese orden de ideas, desglosando esos 5 generales, el diagrama se nos va un poquito grandecito. ¿No importa? No importa. Ok. Porque Lo que yo pues dije ahora esos, es, lo que yo dije ahora es que, lo que me preguntan ahora es que si de estos subcasos se pueden derivar otros, sí, pero que no sean tantos, o sea, que no se nos vuelva ya una cosa enorme. No, inmanejables, sí. Ok. exacto. Sí me hago entender, pero sí. Ok. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿quedó más claro qué es un diagrama de casos de uso? Sí, señor. Listo. Ahora sí viene el documento. ¿Cómo documento un caso de uso? Aquí está el formato. Entonces, este formato contiene el nombre del caso de uso, contiene una descripción, contiene una precondición, una secuencia normal de pasos del actor, que va a ser el actor para ejecutar este caso de uso, una postcondición, es decir, después de que se ejecutan estos pasos, ¿qué ocurre? Y excepciones si las hay. Entonces, miren, este caso de uso se denomina como administrar datos de los pacientes, es decir, que sería una sola. Miren, o sea, esta sola esfera o óvalo representa una tablita. O sea que si yo quiero documentar esta gestión de citas, va a ser otra tabla. Si quiero documentar esta gestión de diagnóstico, es otra tabla. ¿Listo? O sea que si yo tengo 5 casos de uso generales o 6 o 7, son 5, 6 o 7 tablas para describir el caso de uso. Esta plantilla, ojo, para que lo tengan en cuenta, solamente se utiliza para documentar los casos de uso generales, no los subcasos, no. ¿Por qué? Porque dentro de la secuencia normal, aquí es donde ustedes describen el subcaso. Es decir, si yo voy a documentar esta gestión de citas, este include o este validar datos es un subcaso. Eso lo tenemos ya claro, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, este validar datos no necesito hacer una tabla documentada, sino que este subcaso lo coloco dentro del caso de uso general, que en este caso sería gestionar citas, y este subcaso va escrito aquí, en la secuencia normal. Entonces, sería el primero o el segundo paso que diría, el sistema debe validar los datos, algo así. Y ahí está representado este subcaso. ¿Listo? Y esto es para los include. Y para los extend, que son opciones, se documentan en esta opción, en las excepciones.
Entonces, ¿cuál sería una excepción? Si estoy documentando este caso de uso, gestión de médico, hay una excepción en que el paciente esté grave, lo cual no implica que deba examinarlo. Esa excepción, ¿qué me hace? Que no es obligatoria, que es opcional. Pero el include sí es obligatorio, por lo tanto, debe estar dentro de la secuencia normal. ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ustedes van a hacer el diagrama, ya les explico cómo hacer el diagrama en StarUML, y van a documentarlo, que esa es la evidencia 2. Es decir, dentro del documento que me van a presentar, obviamente al 24 no alcanzan, yo les daré más plazo, pero por fecha lo configuro aquí, pero yo les configuro hasta el 31 de diciembre como fecha máxima de entrega tardía, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama, así como este ejemplo. ¿Dónde está el documento? Vamos a hacer el diagrama así como está aquí, con sus actores, ¿cierto? Las funciones o los casos de uso generales. Si ustedes los subcasos de uso que consideren pertinentes, el tipo de relación a esos casos de uso, si es include o si es extend, es decir, si es obligatorio es include, si es opcional es un extend. Y bueno, miren aquí, esto también es importante. El include o el tipo de relación include, la dirección de la flecha va de izquierda a derecha. Es decir, va del caso general al subcaso específico. Pero la relación extend es al revés, es decir, va del subcaso específico, la flecha va dirigida al caso general. Es la diferencia también para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro los conceptos o hay alguna pregunta adicional? Y están enmarcados en estos signos, doble signo de extend, include, Sí. entran Sí, se marcan en esta etiqueta. en esas etiquetas. Ok. Listo. Pero hasta ahí es claro el concepto de qué es un caso de uso, o mejor dicho, un diagrama de caso de uso. Sí, señor. Ok, listo. Entonces miremos acá el ejemplo de cómo se documenta. Lo que pasa es que la gente cuando ve el documento, como ve un solo caso de uso, piensa que es una sola tabla. No. Es una tabla por cada caso de uso general. Es esta plantilla. Y miremos pues ahí rápidamente qué contiene. Entonces, el nombre del caso de uso, una descripción breve, el comportamiento del sistema de describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado o el que va a manejar el software de gestionar los datos del paciente. Precondición para administrar los datos de los pacientes. Una precondición, pues que el paciente no se encuentra ingresado en el sistema, ¿cierto? Obviamente la precondición es antes de realizar este caso de uso. Es decir, antes de administrar los datos del paciente en el sistema. Ahora sí sigue la secuencia normal. Entonces, primero, el personal médico ingresa al sistema, carga el formulario de registros de datos de los pacientes y debe digitar los siguientes datos: identificación, nombre, apellidos, teléfono. ¿Sí? ¿Los datos de quién? Del paciente. El personal médico o el actor, también pueden colocar ustedes, el actor ingresa los datos suministrados al paciente y ejecuta la acción en el sistema, es decir, por ejemplo, una acción de guardar. El sistema almacena los datos, obviamente, imprime un carnet. Bueno, esto ya es requisito, sí, de la veterinaria o del consultorio, ¿no? Aquí, pues, esto es un ejemplo, ¿no? Pero esto se basa en ¿qué? En los requerimientos. Aquí, el consultorio requiere que se le imprima el carnet de salud al paciente cuando se registra en el sistema. Puede que en otro consultorio no necesiten eso, necesiten otra cosa. Bueno, y quinto paso, el médico genera un reporte de los pacientes inscritos o de los pacientes nuevos del sistema. Bueno,
algo así. Esto no nos lo inventamos, esto viene del levantamiento de requerimientos. Nosotros no somos adivinos. Si los requerimientos están incompletos, entonces, ¿a quién debemos acudir para exprimir más información, más requerimientos? ¿A quién acudimos? Al cliente. Al cliente que necesita el software, a la veterinaria, al consultorio. Bueno, Sí. y con ellos vamos de la mano, por eso son stakeholders, ¿se acuerdan? O sea, no es que levanté los requerimientos y ya quedaron allá en el olvido, no. Eso es una comunicación permanente. Porque el error que cometen los analistas a veces es suponer. Yo supongo que es que quiere que le imprima un carné, ¿no? No sé. No. Este es un requerimiento. Porque en esta veterinaria, cuando se registran los datos del paciente, necesitan que se le genere un carnet. ¿Yo como analista me invento eso? No. A mí me lo dijeron. O sea, siempre llévense esa concepción. No se inventen nada. Pregunten. Porque eso nos va a garantizar más la satisfacción del cliente y no el rechazo cuando ya el software esté programado. Bueno, la postcondición, el paciente se encuentra registrado en el sistema. Listo. Y las excepciones. Las excepciones se apuntan hacia un paso o a varios pasos de la secuencia normal. Por ejemplo, aquí usted dirá, profe, pero aquí hay 2 excepciones, pero está repetido el paso. No, lo que pasa es que las 2 excepciones apuntan al mismo paso, al 3. ¿Qué dice el paso, la secuencia normal de pasos de este caso de uso? Que el personal médico ingresa los datos del paciente y ejecuta la acción del sistema. Por ejemplo, una acción de guardar o de consultar, bueno, qué sé yo. Pero hay una excepción, dice, el sistema detecta la duplicación de ese paciente. O sea, esa cédula ya se registra. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que el actor debe modificar o debe actualizar o, en su defecto, cancelar. ¿Cierto? Porque puede pasar que digitó mal la cédula o que esa cédula sí es, pero no, pues ya está registrado ese paciente, entonces cancela la acción. Es decir, cancela la ejecución de este caso de uso, de esta función. Y así se documentan los casos de uso. ¿Queda más claro? Sí, profesor. Sí, señor. Listo. Bien, ahora sí, me confirman si aquí están viendo la interfaz de StarUML, una vez ya lo tengan instalado. Listo. Entonces, la interfaz se divide. Área de menús, ¿sí? Área de menús. Diagramas que se están trabajando, que es esta sección, los diagramas. Porque es que yo aquí en el mismo archivo puedo tener varios diagramas. ¿Listo? O sea, en el mismo archivo que vamos a guardar ahorita puedo tener múltiples diagramas. Y de hecho, todos los diagramas que van a hacer de aquí en adelante en otras evidencias, los van a hacer en el mismo archivo. ¿Vale? En el mismo archivo van a hacer todos sus diagramas. Acá está el toolbox de los elementos que vamos a agregar al diagrama. Y este toolbox cambia de acuerdo al tipo de diagrama que estamos haciendo. Miremos. Aquí cerré el diagrama. Este es el área de trabajo y este es el explorador de diagramas o explorador de modelos. Es decir, aquí puedo ver todos los diagramas que voy creando en el mismo archivo. Y de acuerdo al diagrama que esté trabajando, el toolbox cambia, es decir, me va a mostrar las herramientas para ese diagrama en especial. Entonces, voy a hacer 2 ejemplos. ¿Cómo creo el diagrama de casos de uso? Entonces, vamos a la opción Model, vamos a la opción Add Diagram, y acá busco el diagrama de casos de uso, que sería este, Use Case Diagram. Entonces, acá ya me creó el modelo, acá veo que está abierto el modelo, y acá veo los diferentes elementos para ese modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a crear otro diagrama. Model Add Diagram, perdón. Model Add Diagram.
por lo que está en uso este diagrama. Tengo que cerrarlo para poder crear otro. Model Add Diagram y, por ejemplo, el diagrama de clases. Entonces, miren, acá está abierto el diagrama de clases. Acá tengo dos diagramas creados, el de casos de uso y el que está abierto en este momento, que corresponde a esta área de trabajo, es el diagrama de clases. Y el toolbox corresponde a los elementos correspondientes a ese tipo de diagrama. Si yo lo cierro acá y abro doble clic, miren, ya las herramientas cambian. Entonces, para que no se vayan a confundir en el uso de la herramienta. ¿Hasta ahí quedó claro cómo usar la herramienta? Y ahorita se van a dar cuenta que crear un diagrama es súper sencillo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es el diagrama que tengo abierto en este momento? El de caso de uso. Muy bien. ¿Dónde veo eso? En Aquí. el toolbox. Bueno, Ok. ¿Puedo tener varios diagramas abiertos? Sí, miren. Sí, con darle doble clic acá en el explorador de modelos, acá se me abrieron los dos. No se vayan a confundir. ¿Sí? Miren. Pero la recomendación es tener un diagrama a la vez. Abierto. Pero acá veo los que están creados. ¿Listo? Entonces, y acá van a crear otros diagramas de secuencia, de paquetes, de colaborador. Bueno, varios diagramas y ustedes los deberán ver acá, en el mismo archivo. ¿Cómo guardo el archivo? Muy fácil. Archivo, save. Y ustedes escogen la carpetica de su portafolio y le van a colocar diagramas, UML, software de citas. Listo. Y así lo guardan acá. Ya quedó guardado. Y aquí estamos listos para crear acá en esta área, en este sector, el diagrama de casos de uso. Ahora, le quiero cambiar el nombre, no me gusta en inglés. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Cómo lo cambio? Clic derecho sobre los diagramas abiertos, clic derecho, y está la opción de rename. Entonces, digámosle diagrama usos, casos de uso. Bueno, coloquémosle completo, casos de uso. Y acá ya me actualizó, y si yo veo acá en el modelo, también ya me actualizó. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos a añadir el frame, que es el sistema de información. Ah, no, perdón, ¿cuál es que es? El package, perdón. El package, y ustedes le van a colocar sistema de gestión de citas médicas. Aquí. ¿Listo? Ese va a ser nuestro sistema. Hagámoslo acá más delgadito. Ok, listo. ¿Cuáles serían los actores? Digamos, pues el paciente. ¿Qué otro actor? Obviamente ¿qué? El asistente, bueno, qué sé yo, el médico. Bueno, los actores que ustedes consideren ese. Voy a colocar 3 acá, médico. Listo. Ahora sí empiezo a añadir los casos de uso. Entonces, el primer caso de uso, gestión de pacientes, ¿no? Bueno. ¿Qué otro caso de uso? Gestión de médicos. Coloquémosle otro. Gestión de consultorios. Ahora sí viene el caso de uso principal. Gestión de citas. Y, digamos, gestión de historia clínica.
Dejemos esos 5, ¿no? Bueno, ahora los subcasos de uso. Digamos, para gestión de pacientes, digamos, un subcaso de uso, validar datos, por ejemplo. ¿Sí? Y este es un include. Entonces, ustedes acá tienen las dos relaciones, include. Él automáticamente le coloca la etiqueta. Y digamos que para historia clínica, como lo vimos en el ejemplo, digamos que hay de examinar paciente. Y otro caso de uso que sería formular paciente. Y esos, como son extend o no son obligatorios, los direccionamos así. ¿Listo? Ahora, dentro de los elementos de... perdón, faltan las relaciones entre el actor y el caso de uso. ¿Qué caso de uso ejecutaría el médico? Por ejemplo, el médico gestionaría... Las historias clínicas. Correcto. Entonces es una asociación. ¿Listo? Es una asociación. El asistente, ¿qué podría hacer? Gestión de las citas. Correcto. Y quizá la gestión de médicos también. La gestión de consultorios quizás también, sí. ¿Cierto? Y la gestión de los datos de los pacientes. Digamos que el paciente se puede registrar en el sistema y también podría gestionar su cita, digámoslo así, ¿cierto? Y el asistente también podría gestionar los datos de los pacientes. O sea, es analizar quién puede hacer qué en el sistema. Y ahí tenemos nuestro diagrama de casos de uso. ¿Cuáles son los casos de uso que podemos nosotros documentar o debemos documentar? Los casos de uso generales. Los generales son los que nosotros podemos documentar. O debemos documentar más bien. Listo. Y ahí está su diagrama de casos de uso. Guardan los cambios. Y así de simple, con la herramienta StarUML crean el diagrama. Bueno, ¿quedó claro para todos? Sí, señor. Bueno. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Es clara las dos evidencias? ¿Clara la temática? ¿Hay que leer? Hoy hice, pues, a grosso modo, una conceptualización rápida, pero sí tienen de tarea, pues, leer toda la documentación compartida, ¿no? ¿Listo? Bueno. Argumento, profe, todo bien. Ok. Pues la idea, pues también si de pronto uno en la próxima revisar el videíto y también pues leer la documentación. Sí, correcto. Sí, la idea es que, pues, ustedes, pues, lean ya con calma en casa, pues, toda la documentación. Igual si tienen alguna duda, algún diagrama o algo, pues, me pueden consultar vía correo, que con gusto les respondo a la mayor brevedad. Y, bueno, ahí vamos aprendiendo en esta dinámica virtual. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, hasta aquí llegamos. Les agradezco su participación, los felicito, están muy juiciosos, activos y ánimo con el desarrollo de estas evidencias. Próximamente les terminaré de calificar lo enviado. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Pero de que se califica, se califica. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues eso era todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Una feliz noche a todos y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Chao, profe.
Muchas gracias, profesor. Con todo gusto, que estén muy bien.